Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana está en los Proverbios, el verso 11 del capítulo 21, que dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprenda ciencia. Hay que leerlo con detenimiento, porque tiene tanto el verso que me parece que hemos de meternos en él para captarle al máximo, porque hemos de percatarnos de quién es un escarnecedor, porque lo que dice la Escritura es que cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y primeramente quisiera decirles que lo que yo encontré como escarnecedor es alguien que descarna, que con sus palabras, con sus juicios, descarna, arranca las carnes. En buen cristiano, despelleja, desuella. Y cuando alguien está hablando de otra persona, despellejándola, descarnándola, dejándole en los huesitos, y nos percatamos que Dios le va a castigar por estar despellejando, descarnando, dejando en los huesitos a otro. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Por qué? Porque cuando ve a su vecino tener esas consecuencias, echa sus barbitas a remojar y dice: no, yo no despellejo, porque me va a ir mal con Dios. Esa es la primera situación simple del verso. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y temeroso de Dios dice: yo no voy a comerme vivo a mi prójimo. La segunda parte del verso es: y cuando se le amonesta al sabio, este que ya alcanzó sabiduría de parte de Dios por tener temor de él, ya está listo para recibir amonestación. Y el sabio sabe recibir la amonestación sin problema, especialmente de parte de Dios. Pero hay una añadidura extraordinaria: ciencia. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Y esto de aprender ciencia, partiendo de la sabiduría de Dios, es toda una garantía para nosotros. Ojalá todos los científicos, más que partir de epistemología y lógica, y los conocimientos empíricos de determinadas áreas de conocimiento, partieran de la sabiduría de Dios. Esta es en primera instancia una explicitación del verso. Luego quisiera dar dos elementos chiquitos para adentrarnos. Uno a nivel de definición, porque voy a usarlo a lo largo de la meditación de este día. Gracia. Gracia. ¿Qué gracia? La más simple definición que yo conozco de gracia y la que más me satisface es esta: gracia es la vida con B mayúscula, con V mayúscula. Es la vida en nuestra vida para vida eterna. Y es cuando Dios ilumina, actúa, regenera
desde el interior nuestra existencia para proyectarnos en vida, pero vida de dimensión eterna. Ese es el primer elemento pequeño que quisiera decir como definición. Pero el segundo es que aquí hay un elemento apologético que voy a estar trabajando, especialmente contra los agnósticos. Los agnósticos se caracterizan por decir que es imposible conocer, que no se puede conocer, que solamente se ven las apariencias. Por ejemplo, yo les muestro a ustedes mis lentes, mis anteojos, y les digo, ¿qué tengo aquí? Ah, pues sus lentes, pastor, sus anteojos, pastor. ¿Ya los conoció? No, pues como no, me los está mostrando. Pero cuando comenzamos a examinar los lentes del pastor, los anteojos del pastor, nos damos cuenta que no conocemos tanto esos lentes. No conocemos de qué está hecho el marco, por ejemplo. No sabemos de su contextura, no conocemos su carey. O no conocemos incluso de qué están hechos los lentes propiamente hablando. Si son de vidrio, si son de plástico, qué tipo de aumento tienen. Y como eso podríamos seguir adentrándonos al conocimiento de unos simples anteojos, y nos damos cuenta que lo único que se vio y que pretendimos que se conocía era una apariencia de lentes, de anteojos, pero no lo conocíamos. Y los agnósticos dicen, es imposible que sea el conocimiento último de las cosas. Ahora no me venga usted con el cuento de que se puede conocer a Dios. Y el agnóstico dice, yo no sé, Dios no se puede conocer. Sin embargo, en este verso que estamos trabajando ahora, no solamente podemos llegar a alcanzar las posibilidades del conocimiento, sino de la sabiduría. La sabiduría es accesible. Y no solamente afirmamos que es posible que se conozcan las cosas y que Dios es capaz de darnos la capacidad de conocer, sino da sabiduría. De modo que cuando yo pongo como título de nuestra meditación, basándome en este pasaje, la sabiduría es accesible, yo sé que estoy poniendo una bomba contra los agnósticos. Porque no solamente le digo, creo que es posible el conocimiento, creo que es posible la explicación de la ciencia. No solamente la ciencia, la explicación de ella, que no solamente su descripción, sino que hablo, la sabiduría es accesible y esa es la hipótesis de la que parto al decir el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que va a ser básicamente el mensaje de los proverbios. Estos dos elementitos chiquitos quisiera yo dejarlos claros para poder adentrarme en este verso. Cuando el escarnecedor es castigado, cuando el que descarna es castigado, cuando el que despelleja es castigado, el simple se hace sabio. Se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Y toman sentido los elementos que hay en este verso cuando lo vemos tras la perspectiva a través de la lente de la gracia. Ahora consideremos el asunto. Con lo que nos iniciamos es con el término, con la palabra reverencia. La reverencia. Algo digno de ser aprendido, de ser considerado, de ser vivido. La reverencia. La reverencia por la vida. Eso por lo que vivió Alberto Schweitzer. La reverencia por la vida. Eso que constituyó su base fundamental. La reverencia. Pero no solamente la reverencia, sino la reverencia por la vida. ¿Qué implica la reverencia por la vida? ¿Qué
¿Qué implica la reverencia por la vida? Y aquí estoy usando el verbo implicar consciente de que en todo conocimiento científico la conectiva fundamental es la implicación. Y yo me estoy haciendo la pregunta. Aquí con un conocimiento divino, ¿qué implica la reverencia por la vida? A la luz de la Escritura, implica temor de Dios. Si yo temo a Dios, tengo reverencia por la vida. Si temo a Dios, entonces la reverencia por la vida se manifiesta. El amor al prójimo y el amor a uno mismo. Ahora vean ustedes que ahí hay un triángulo. Temor de Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Prácticamente un trípode en donde descansan las posibilidades de análisis del comportamiento cristiano, de la ética. Temor de Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo. La reverencia por la vida implica, entraña ese temor a Dios, ese amor al prójimo y ese amor a uno mismo. Cuando yo tengo esto establecido, no descarno al prójimo, no despellejo al prójimo, no deshueso al prójimo. Hay sabiduría en mí porque tengo por principio el temor de Dios. Y hay actitud y disposición para escuchar su amonestación, y a mi sabiduría, a él le place añadir ciencia, para que yo pueda con mi ciencia no tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki, sino encauzarla hacia la medicina nuclear que sirve para la humanidad. Añade ciencia, pero ciencia que tiene por objeto el servicio del hombre por la reverencia que hay por la vida. Pero sigamos. ¿Qué pasa con el impío? El impío no quiere escuchar a Dios. Se cierra los oídos. Mucho menos oírle. Los creyentes pocas veces planteamos el valor que Dios da a nuestros hermanos, incluyendo a quienes sabemos que, pecando contra los hermanos, léase de acuerdo a Proverbios, descarnando a los hermanos, despellejando a los hermanos, escandalizando a los hermanos, pecamos contra Cristo. Y pecando contra Él, no podemos decir que le amamos, ni que le estamos obedeciendo en cuanto a nuestro prójimo, mucho menos tomándolo en cuenta para nuestro propio comportamiento para con Él. Se requiere por eso cultivar la actitud de aprendizaje continuo. No digo que hay que cultivar el aprendizaje continuo. Digo que hay que cultivar la actitud del aprendizaje continuo. La actitud humilde de quien aprende continuamente. De quien está dispuesto a aprender con deseo y anhelo de poderse servir y de poder servir con lo que aprende. Se requiere cultivar esta actitud, pero también la acción de aplicar la sabiduría en nuestro diario vivir. Porque ¿de qué sirve que yo sepa mucho y no lo puedo aplicar para mí? Esto es muy serio para un médico que sabe lo que le hace daño y se empeña en practicarlo. Yo he visto oncólogos, especialistas en cáncer, que saben que el cigarrillo causa cáncer y se fuman una cajetilla por día. No me parece muy inteligente de parte del oncólogo.
o no me parece capaz de dominarse a sí mismo si está cayendo víctima de un vicio. ¿O qué diríamos de los psicólogos o los psiquiatras que en un momento dado son incapaces de tener buenas relaciones en sus propias familias, o tener integridad e identidad en sus propias vidas? ¿Para qué sirve? ¿O de qué sirve para un pastor hablar de las verdades eternas sino vivir por ellas? No me parece siquiera inteligente. Ya no digo sabio. Cuando yo tengo actitud de aprendizaje y la cultivo, he de también cultivar la acción de poner en práctica en mi diario vivir este conocimiento y esta sabiduría. Aplicarnos a examinar nuestro conocimiento, nuestra percepción, nuestra conciencia personal, percatándonos que la soberbia ciega y que impide mirar y aprender a mirar, particularmente la obra de Dios que lleva a cabo hasta el castigo a los escarnecedores. Aplicarnos a examinar nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestro conocimiento, percatándonos que la insensatez ensordece y nos impide oír y aprender a oír, particularmente la voz de Dios que se dirige para amonestar a los suyos, para añadir ciencia a su sabiduría. Aplicarnos a esto es lo que se requiere para que nuestra actitud de aprendizaje sea cultivada y nuestra acción de aplicación práctica cotidiana sea también cultivada. Pero ni la reverencia a la vida de la que hemos hablado, ni esta actitud de aprendizaje que hemos tratado de describir, ni esta justa aplicación de la sabiduría son posibles tenerlas sin el auxilio de la gracia de Dios, y es por eso que me quiero referir a esta gracia de Dios que actúa primero como perdón de pecados en el hombre. Porque cuando esa gracia entra en mí, hay paz en mí. Porque me siento perdonado por Dios, aceptado por Dios, amado por Dios, escogido de Dios, elegido de Dios, por su bendita misericordia. No por mis méritos, sino por su gracia. Y esa gracia por eso actúa en primera instancia como perdón de pecado en el hombre a través del sacrificio de su Hijo. No se trata de que me siento tranquilo porque estructuré mi personalidad y soy consciente de mi identidad. No se trata de que me siento tranquilo porque socialmente soy aceptado y aceptable, porque no infrinjo las leyes, o porque en un momento dado he aprendido la lección después de estar en la cárcel para saber cómo comportarme. No se trata de que mis hábitos y mis costumbres en una determinada etnia, en una situación antropológica, llegan a estabilizarse. No se trata de ese arrepentimiento que me estructura personalmente, o que me estructura socialmente, o que me estructura antropológicamente. Se trata de un arrepentimiento que me pone en mi relación perfecta con Dios a través de la cruz de Jesucristo. Y puede ser que tenga problemas mentales y espirituales, y puede ser que tenga problemas sociales, y puede ser que tenga problemas culturales, pero mi relación con Dios es de esperanza,
Mi relación con Dios es de confianza. Mi relación con Dios es de perdonado. ¿Por qué? Porque por su gracia Él me hace ver en el sacrificio de su Hijo su amor que sobrepuja mi incapacidad o mi indignidad o mi injusticia. Esto es ser cristiano. No perfecto por un lado o por el otro, sino perfectible por la gracia a través de la esperanza en Jesús crucificado, a través de la confianza en Jesús resucitado, por el cual, según San Pablo, somos acreditados como hijos de Dios. Acreditados vale por justificados ante su presencia. Romanos 4. Solo por gracia es que podemos sentir que el amor de Dios actúa como perdón de pecados en nosotros. Y solamente por gracia es que este auxilio de parte de Dios opera en nosotros en un espíritu de mansedumbre. Y como hemos sido perdonados por gracia, con espíritu de mansedumbre, nosotros estamos dispuestos a perdonar los pecados de los que nos rodean. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo comenzamos a compartir. Si no se repite en nosotros la parábola de Jesús, cuando estaba ejemplificando acerca de aquel hombre, deudor, que había sido perdonado de una enorme responsabilidad que tenía a cuestas, pero que fue incapaz de perdonar una deudita chiquita a otro que se la debía a él. Si usted ha sido perdonado sin merecerlo, si yo he sido perdonado sin merecerlo, ¿qué derecho tenemos de inhibir, de estorbar, de bloquear que la gracia de Dios, actuando primeramente en ese perdón en nosotros, actúe en virtud, en favor del perdón de nuestro hermano? Esto solo por gracia es posible entenderlo, que cuando el escarnecedor es castigado, entonces uno como simple se hace sabio, y cuando se nos amonesta como sabios, aprendemos ciencia para aplicarla en favor de quienes nos rodean. Bendito sea Dios por el milagro que hace accesible para los hombres su sabiduría guiadora a través de su iglesia como comunidad de perdonados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos iglesia de perdonados, estamos dispuestos a perdonar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es comunidad de perdonados, dispuestos a perdonar. ¿Quiere usted saber quién no cabe en esta iglesia? ¿Quién se tiene que ir de esta iglesia como que tuviera brazos? El que no está dispuesto a perdonar. Porque si no está dispuesto a perdonar, no puede resistir este ministerio de reconciliación, este ministerio de restauración. Pero quien está dispuesto a sufrir esta prueba de amor para perdonarnos todos los días, mutuamente, nos tenemos que ver con humildad. Hoy por ti, mañana por mí. Y el perdón es mutuo, es recíproco, es fraternal, es unidad común de gracia, es comunidad de gracia, es comunidad de redimidos, es comunidad de perdonados. Comemos el pan y bebemos la copa
porque ese cuerpo fue molido por mi pecado y por el tuyo. Y esa sangre fue derramada por mi pecado y por el tuyo. Esa sangre y ese cuerpo fueron dados por gracia, para que de gracia también lo vivamos y lo prestamos. No podemos encapsular el Evangelio a palabras. El Evangelio es mensaje que involucra al mensajero. Y doy el mensaje y me doy con el mensaje. Pero también puedo extender mi mano y dar el pan y dar el vino. Porque como doy el mensaje y me doy a mí mismo, doy los símbolos del cuerpo de mi Señor. Si no, me parece una actitud de chiquillos de primaria. No sé si ustedes vivieron eso, si tuvieron algún tipo de esos egoísmos, ¿verdad? Que uno estaba dispuesto, te doy esto, pero esto no. Y uno se lo escondía así detrás de la espalda, ¿no? Y así hay gente, yo te doy la palabra, pero a mí, olvídate, ahí te quedas. Ahí no te vale. Yo te doy la palabra y te doy a mi hija, pero el pan y el vino, no, eso sí no te lo doy tampoco. ¿Qué Cristo estamos dando de gracia? ¿Qué Cristo estamos recibiendo por gracia? Por no haber tenido esta experiencia de la gracia actuando en perdón, en bien nuestro y para bien de nuestro entorno, es que somos incapaces de abrir compuertas de amor y esparcirlas con generosidad a través de quien nos rodea. No podemos descarnar al hermano, no podemos desollar al hermano, no podemos deshuesar al hermano, no podemos escarnecer para seguir la tradición bíblica y pensar que estamos exentos del castigo de Dios. Y vale más ser simples y darnos cuenta que en la economía divina el escarnio, el descarnar, el despellejarnos, el ser incapaces de perdonarnos, no forma parte de su presupuesto. Jesús advirtió que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús advirtió que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús. Porque hacer mofa de otro, hiriéndole con acciones o palabras, es descarnarlo, es desollarlo, es escarnecerlo, es gozarse en despellejarlo poco a poco, con crueldad fratricida. Y quien no sabe estimar la relación fraternal está expuesto al tormento de la justicia divina. Esa justicia que Él ha previsto para los condenados y que Jesús llamó infierno. El escarnio fraternal es visto por Dios como un delito. No solo lo reprende, sino por Él muestra aborrecimiento total. A Dios no le gusta el escarnio. Así que, ¿por qué no cultivar la capacidad de hablar cada vez con el corazón en la mano, sin provocar malicias, colándolas solapadamente contra el hermano? Y diciendo, no, yo como que no dije nada, a mí me lo dijeron. El sencillo que observa al escarnecedor y se da cuenta del castigo que espera al de doblado ánimo, como lo califica Santiago. Ese sencillo se hace sabio al oír el consejo de Dios
Ese sencillo se hace sabio al cultivar el amor familiar que él demanda a sus criaturas. El amor familiar es plantita que cultivar. No caigamos en la ironía que tenemos un hermoso jardín en la casa o hermosas plantitas que hasta las que les hablamos. ¿Ah? Y les decimos, ay, qué linda mi florecita. Como ahora ya se dice que cuando uno le platica y le pone cariño y le pone música a las flores, pero cuando llega el marido lo agarra como maceta y se lo da en la cabeza. Eso no tiene sentido. No podemos nosotros dejar la sencillez de cultivar el amor familiar que él demanda de sus criaturas, como cultivamos una plantita linda que nos gusta, de cultivar ese amor que no se goce en la injusticia, mas se huelga, se ensancha en la verdad. Cultivar ese amor que no envenena con odio el corazón de otros contra el hermano, ni hace daño con actitudes ponzoñosas. Mas ¿de dónde viene esta mirada limpia? Con que el sencillo se hace sabio cuando el escarnecedor es castigado, del castigo mismo que es visto como medio de gracia. Porque el castigo es medio de gracia donde Dios alcanza al culpable con amor inesperado, que no solo le libra de aquel comportamiento indeseable, sino le modifica estimulándole a temerle en su corazón y guardar sus mandamientos. Es mirada que vislumbra la purificación divina de la enfermedad mortal del pecado. Hay entonces doble gozo para el sencillo que observa a quien escarnece a su hermano. Uno, saber que hay esperanza para el escarnecedor por medio del castigo de Dios, y bendice a Dios a la hora del castigo, porque es mejor entrar sin un brazo o sin un ojo, o castigado al reino de los señores, y no que por estar completitos nos vayamos al infierno. Por eso uno se alegra en el castigo de Dios y aprecia, por otro lado, la bondad de poder mantener limpio el corazón para seguir orando por aquel hermano que está siendo castigado. Se bendice a Dios, pero se alegra por su hermano y se afirma en su confianza filial, porque se sabe hijo del Padre Celestial. Una cosa es la esperanza que hay por la gracia de Dios para quien escarnece a su hermano, que nos alegra mucho, porque a través del castigo alcanza misericordia. En el amor filial, aquí se trata de la sencillez del castigado, de aceptar la modificación de la vida. Dios quiere modificar mi vida. Dios quiere modificar mi temperamento. Dios quiere modificar mi carácter. Dios quiere modificar mis hábitos. ¿Con qué sencillez estoy recibiendo el intento de modificación suya para ofrendarlo al servicio de mi Señor, dándome cuenta del milagro de que estoy siendo objeto en esa conversión donde la gracia del Señor está tornando mi indignidad en alabanza suya? Esta es la clave del gozo de la evangelización. Esta es la clave del gozo de la evangelización incontenible que se revela en el Nuevo Testamento. Esta conciencia de perdón inmerecido que el Hijo descubre en sí mismo, tomando conciencia de hijo ante el infinito amor del Padre. Uno no se puede ni explicar cómo el Padre lo ama a uno. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escoges a mí? ¿Por qué yo soy digno de tu castigo? Porque yo soy digno de la modificación que quieres hacer en mis hábitos. Porque tú quieres moldear mi carácter. Porque quieres que te ofrende mi temperamento para tu servicio. ¿Por qué? Porque quieres que te dé mis talentos para tu servicio.
¿Por qué? Si tú me hubieras querido, no me hubieras hecho médico. No, médico te quiero, hijo. No me hubieras hecho economista, economista te quiero, hijo. No me hubieras hecho tan bravo, así te quiero como a Pedro, hijo. No me hubieras hecho tan dulce como a Juan, te quiero. No me hubieras hecho tan dubitativo como a Tomás, bienvenido. No me hubieras hecho mujer como a la samaritana, ven acá. No me hubieras hecho niño con 2 panes y peces, te lo quiero. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Actuando internamente para actuar externamente. Porque la gracia de Dios actúa en mí para que en mí actúen bien de otros. Así como soy, niño, adolescente, joven, viejo, dulce, bravucón, temperamental, calculado, así, solo cuando se recibe esta obra de Dios en la vida con sencillez, sabiendo que Él quiere moldearnos para su gloria, es que se discierne la gracia divina que convoca al arrepentimiento hacia Él como una actitud fundamental para responder a la presencia amorosa suya. Para responder a la presencia amorosa suya. ¿No les ha pasado que alguna vez han estado en algún problema, en algún pleito, y de repente llega alguien y la presencia de ese alguien les cambió todo? Entró Jesús, entró el Maestro, cambió la perspectiva. ¿Cómo respondemos a esa presencia amorosa, conmovidos hasta las entrañas por haberse querido identificar con una necesidad tan grande de la que a uno mismo no estaba plenamente consciente a causa del deterioro por la insensibilidad del pecado? Solo por gracia es que podemos entender cómo Él es capaz de hacerse pecado por nosotros, para que nosotros seamos recreados en novedad de vida para Él. El simple responde a la presencia amorosa del Padre con candidez de niño. El simple responde a la presencia amorosa del Padre y reconoce amor en el castigo. No se trata de un masoquismo oculto, sino relaciones restablecidas en la que la filiación de la criatura, que se siente hijo con el Padre, retorna a estar sujeta a la voluntad de su Creador. Es admirable que entre las inesperadas acciones redentoras de Dios, las acciones por gracia, entre esas inesperadas acciones redentoras de Dios que uno no puede ni explicarse, que muchas veces cuando nos accidentamos nos hemos dado cuenta, dio vuelta el carro y yo sin un rasguño, pero ¿cómo? Y ven que el carro no quedó destrozado. Y uno dice, no, fíjate que estoy. Es admirable en esas inesperadas acciones redentoras de Dios que el simple se haga sabio al mirar. Y mira cómo quedaron aprestadas las maletas. Y dice, Señor, me gustaba mucho esa maleta, pero qué bueno que fue la maleta. Y no yo, hecho maleta ahí. El simple se hace sabio, temeroso de Dios, al mirar con limpieza de corazón la obra de su misericordia. Y se hace sabio al mirar la obra de la misericordia cuando es castigo incluso en un escarnecedor, digno del tormento eterno del infierno, pero Él tiene misericordia de él. Pero no solo mira, el simple puede descubrir cómo el Señor puede añadir a la sabiduría ciencia cuando por medio de la amonestación impacta con su gracia. ¿Cómo
¿cómo no vamos a agradecerle al Señor que Él quiera hacernos medios de su bondad en el mundo? Pero no solamente se mira siendo simple y se descubre en la acción de Dios su bondad redentora, sino se puede apreciar, estimar el valor del castigo, aún en el que descarna a su compañero, y el de la amonestación en el sabio. Pero no solo se mira y se descubre y se aprecia, sino que entonces uno se pone alerta a la bondad que manifiesta en favor del perdido y la abundancia con que regala a quien le teme. Yo creo que este pasaje es lleno de esperanza. Porque mírenlo, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y en el castigo, la gracia alcanza al escarnecedor y la gracia alcanza al que mira y aprende. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Es decir, añade bendición el Señor. Bendito sea Él, porque nos permite darnos cuenta que hay esperanza para el escarnecedor en su castigo. Que hay esperanza para el que despelleja a su hermano en su castigo. Que hay bendición para quien recibe con sencillez este castigo y ciencia que se añade al que siendo sabio recibe la amonestación divina como irrupción de su amor en el interior de la vida para transformarla, poniendo nuevos horizontes en hora de confusión. Yo me he encontrado con personas desesperadas, al borde del suicidio, e incluso en actos de suicidio. Y en determinado momento llegó una mirada, una palabra, una proposición, un gesto, y volvió la vida. Y aquella persona desesperada, angustiada, al borde y queriendo su propia destrucción, tiene un nuevo mirar, tiene un nuevo horizonte, tiene una nueva esperanza. Y yo creo que el amor es una bendición de Dios, ¿no? ¿O no les parece que sería lindo que una niña que ya está, que se siente muerta, le llega a su príncipe azul, la mira y le dice: si te estoy queriendo, corazón? Hasta se levanta como un talita cumi de Jesucristo. ¿No es el milagro del amor? No nos sorprendemos de eso, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto? Que el amor nos revive, nos revitaliza. ¿Se imaginan ustedes cuando se toma conciencia de lo que es el amor de Dios dentro de un corazón? Que llegue y le dice: ¿sabes qué, hijo? Dame tu corazón. Tú no quieres, Señor. Tú sabes que está tan malo, que he hecho tanto con él. Pero tú no quieres, Señor, aquí lo tienes. Sí, figúrate que lo voy a convertir en esto, hijo. No me digas. Me diga, ya no digo enamorada que se levanta, es perdonado que se levanta y dice: bendito sea, Señor, aquí me tienes. Yo soy nada, Señor, mas de mi nada tú puedes hacer algo. Yo soy nada, Señor, gotita opaca, pero con tu luz mis gotas se convertirán en arcoíris, como decía don Gonzalo Báez Camargo. No es novia que se levanta con la mirada a la palabra o la promesa del que le llegó a poner un cariño y amor y esperanza y horizonte en su vida, sino del Dios que se ha acercado con su gracia. Es así que toma sentido la vida, que toma sentido el conocimiento, que toma sentido la ciencia, porque el temor de Dios, la sabiduría de Dios, que es accesible por su gracia, nos permite tornar todas las cosas para bien de los hombres
y no para su destrucción. Lo mismo que afectará al hombre en sus relaciones con el mundo, afectará al hombre en sus relaciones con la historia, afectará al hombre en sus relaciones con el reino a través de un testimonio fiel. Cuando Dios alcanza gentes que se saben indignos, y yo tengo la oportunidad de bautizarlos, a veces tengo la tentación de dejarlos un ratito allí. No tengan miedo, no tengan miedo de dejarlos un ratito. Piénsalo bien, porque si habéis pues resucitado con Cristo, vas ahora a buscar las cosas de arriba. Ahora, no crean que esto es exageración. Pablo en Romanos 6 lo expresa de una manera admirable, monumental, con frases de antología, no digo de antología, canon bíblico. Dice: ¿o ignoráis que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que con el mismo poder que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ahora tú te levantes con nueva vida, con novedad de vida, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Hermanos de mi alma, invoquemos esta gracia del Señor, sabiendo que es la cualidad por excelencia que modela interiormente nuestras almas. Reconozcamos esta gracia de parte de Dios, amor suyo para nuestro perdón y redención, como lo ha manifestado haciéndose carne en Jesucristo. Pero también no solamente invoquemos y reconozcamos esta gracia, despleguémosla desde cada uno de nosotros, desde cada una de nuestras congregaciones, desde cada uno de nuestro vivir, revelándola por la unidad fraternal que la enseñanza de su palabra nos revela para nuestro Dios. Porque si la gracia en mí me hace uno con el Padre, y yo me doy cuenta que soy hijo por la gracia en el Hijo, y siento ese gozo y esa gratitud por la gracia en el Hijo, también yo me doy cuenta que la gracia me ha alcanzado cuando mi hermano lo amo como hermano. A pesar de su edad, de su color, de sus diferencias, es mi hermano. Aunque él no quiera reconocerme como tal, es mi hermano por la gracia de Dios que me hizo uno con el Padre y me ha hecho uno con Él. Claro que esto iba a ser un problema bravo a través de los siglos. Por eso Jesús, cuando está orando, le dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero que los apartes del mal. ¿Cuál mal? Eso que nos hace vivir como perro y perra y gato y gata. Que sean uno para que el mundo crea. Porque la gracia me aúna con Dios en Jesucristo y con mis hermanos, como condición que sean uno para que el mundo crea. Desechemos escarnecer al hermano, descarnar al hermano, despellejar al hermano. Desechémoslo, expulsémoslo, para que sea la gracia inefable de nuestro Dios, la que actúe así, actúe como acto metido interiormente modificando nuestro ser y nuestras relaciones, que actúe como perdón de pecado en cada uno, pero con iniciativa de salvación para los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es iniciativa de salvación, ¿sí o no? Por gracia somos salvos por la fe.
Esto no es de nosotros, esto es de Dios. Es mano de Dios que se alarga para alcanzarnos. Esa es la gracia de Dios. Esto es lo que yo le diga ahorita a mi hermano. ¿Tiene la bondad de pasar aquí adelante? Dele su mano, por favor. Y me da la mano el hermano. Pero él me la vino a dar ahora mismo porque yo le pedí. Si no, él no se hubiera levantado. Esto es lo que dice Pablo. Por gracia. Él extiende su mano, pero porque nos invita y nos levanta la nuestra. Por gracia somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros. Él nos invitó. Él nos lo pidió. Y lo que estoy ejemplificando en estos momentos es la gracia, es iniciativa divina. Como yo le pedí a mi hermano, dele su mano. Y esa gracia, iniciativa divina para perdón de pecados de nosotros, es la que debe actuar, no otra, para que también ahora sea iniciativa de reconciliación con nuestras gentes amadas. Y que no los descarnemos, no los desoyemos, no los despellejemos, no los deshuesemos. Por eso invoquemos esta gracia, reconozcamos esta gracia, pero despleguemos esta gracia que actúe en nosotros como don de vida eterna y extendamos e invitemos a extender la mano de reconciliación y de amor con todos nuestros hermanos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Si alguno de nosotros ha estado descarnando a alguien, hay esperanza en Dios. Si alguno de nosotros ha sido testigo del castigo de Dios para el escarnecedor, bendigámosle, porque podemos aprender de parte de Él. Pero si en estos momentos el Señor, siendo sabio por temor a Él y temor de Él, nos amonesta, glorifiquemos su nombre, porque la sabiduría suya es accesible. Y como dice el apóstol, que ya no andemos entonces como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. En esta hora de confusión en nuestro mundo contemporáneo, porque los días son malos. Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Amén.